Hola chicos, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar en una nueva clase y ya última de esta unidad 1 que la dividimos en dos partes. Al principio con la definición de política, los elementos, el análisis del poder político, y en una segunda parte esto de las diferentes visiones sobre la utilidad y la finalidad de la política dentro del gobierno, vista por diferentes autores a lo largo de la historia, ¿sí? Entonces estaríamos transitando hoy la última clase de esta unidad número 1. Cabe aclarar una cuestión. Todos los años la unidad número 1 tiene esta particularidad de estar dividida en dos partes, ¿sí? Se extendió en el tiempo, bueno, por las circunstancias que nos toca atravesar en estos momentos, pero es importante entender que ahora se viene, por ejemplo, un segundo trabajo práctico integrador, teniendo en cuenta lo visto en las tres visiones con los tres autores. Por eso es importante empezar repasando lo que hemos visto hasta acá. ¿Qué vimos hasta acá? Bueno, tres posturas diferentes o tres grandes grupos de visiones diferentes sobre la utilidad o el uso o la manera en que se entiende la política dentro de la organización de un Estado. Por un lado, un grupo de pensadores en los que plantean que la política sirve como esa búsqueda de consenso para lograr el bien común. Son varios los autores, nosotros nos detuvimos con Aristóteles, con Locke, con Habermas y con los pluralistas. De alguna manera coinciden en esto de poner énfasis en cómo buscar consensos para lograr el bien común, para lograr que la sociedad funcione, para lograr el bienestar general. Y ahí estaban las características de cada uno desde su particular medida. Un segundo grupo, totalmente opuesto a este primer grupo, donde encontrábamos a Hobbes, Marx y Foucault, que veíamos la clase pasada, plantean entender a la política más relacionada con el poder, más relacionado con una forma de dominación, analizar cómo la política es utilizada como una herramienta de dominación de unos sobre otros, de una clase sobre otros, de cómo un sistema se puede constituir como un aparato dominador de clases, ¿sí? Y un tercer grupo, que es el que vamos a ver en esta última clase, que plantea mirar a la política como una forma en la que se integra la búsqueda de consensos, pero también la posibilidad latente de la coerción para poder lograr determinados fines, ¿sí? Esto de poder plantear la dominación y la hegemonía como dos conceptos que van a estar ligando la violencia y el consenso latentes dentro de la organización política de un Estado. Entonces me parece muy interesante encontrar que esto, como todo lo que ustedes vienen viendo hasta ahora, en todas las materias hay tres posturas definidas, una tesis, una antítesis y una síntesis. Bueno, esto sería como una idea de síntesis. Convengamos que los autores que vamos a ver han vivido en paralelo con los autores de las otras visiones, ¿sí? Entonces son miradas críticas y opuestas a diferentes concepciones de cuestiones que eran discutibles en diferentes épocas históricas y que al día de hoy también se sigue discutiendo, ¿sí? Si es este el modelo que se puede seguir para poder gobernar una sociedad y buscar su bienestar, o hay que repensar modelos diferentes, ¿sí? Modelos que también conviven en el mundo. ¿Qué autores vamos a ver en esta clase? Bueno, vamos a ver un poquito de Maquiavelo, Weber y Gramsci como tres exponentes de el análisis de la política, jugando con estos dos polos entre el consenso y la coerción. Empezaremos nuestra clase hablando de don Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo nace en Florencia, en Italia, en 1469. Se va a destacar por ser una persona muy influyente en el Renacimiento, en la época del Renacimiento en la Europa de 1400, de 1500. Su obra más, podemos decir, leída, recomendada, célebre, faro para muchas personas y muchos líderes influyentes, fue justamente El Príncipe. Un texto muy interesante donde Maquiavelo comienza a plantear la forma en que los príncipes feudales van a tener que, de alguna manera,
buscar la forma de sostener un poder que se le está yendo. Los sistemas feudales comienzan a ponerse en cuestionamiento, de alguna manera va cayendo esta situación de organización, y entonces da algunas sugerencias para que ese poder no se pierda. Y entonces uno puede leer este texto en esa clave. Consejos para que los príncipes no pierdan ese poder que ya poseían dentro de su territorio. Va a ser un partidario de la estructura de la república, esto de poder tener de alguna manera órganos de gobierno que permitan justamente sostener el poder. Vamos a ver algunas cuestiones con respecto a esta idea. Maquiavelo va a hacer un análisis que tiene que ver con la época. Estamos hablando de una época en la que viene la religión y la moral junto con la política y el gobierno de un Estado unidos. Y entonces Maquiavelo va a plantear que es necesario hacer un corte de esta situación. Es necesario separar la moral de la política. ¿Por qué? Y porque la política, en su búsqueda de lograr el bien común, en su búsqueda de lograr el poder, a veces realiza acciones que no necesariamente son consideradas buenas desde el aspecto moral. Y lo bueno desde el aspecto moral no siempre va a generar el beneficio de todos. Y entonces va a plantear algo como muy fuerte en la época. Debemos dividir la moral de la política, ¿sí? Y entonces de esa manera quien gobierna va a poder tener mayor capacidad de trabajo y de pensar los medios para lograr el objetivo, que es el bienestar de la población. Es muy interesante esta particularidad, porque no está diciendo que dividir la moral de la política va a permitir que el gobernante haga cosas malas, sino que va a poder trabajar con otra soltura, va a poder pensar sus acciones en función de lo correcto y lo incorrecto, y no de lo bueno y lo malo, que es muy complejo. Si bien en la época se buscaban patrones más objetivos de lo bueno y lo malo, sigue siendo una cuestión subjetiva. Y entonces plantea esto: no todo lo bueno siempre es correcto, ni todo lo malo siempre es incorrecto, en función del fin que se persigue. Y entonces va a plantear esta idea de empezar a pensar otro tipo de virtud para el gobernante. Usa la imagen del centauro, este ser mitológico griego, mitad hombre, mitad animal salvaje, porque dice, bueno, el gobernante tiene que convivir con estas dos ideas, tener la capacidad de la razón para poder tomar decisiones, pero también saber que tiene en sí el poder para poder ejercer violencia en caso de ser necesario, para poder lograr el fin que está buscando, que es el del bienestar de todos, ¿sí? Va a plantear que va a ser importante que el gobernante esté más emparentado con el pueblo que con los poderosos, porque el pueblo es quien va de alguna manera a seguir sosteniendo este poder que él tiene. Entonces plantea que el buen gobernante debe asumir eso como una responsabilidad. Y entonces en esto de asumirlo como responsabilidad, tendrá que buscar que sus súbditos, su pueblo, lo tema y lo ame. Entonces, ser generoso con el pueblo para lograr su adhesión, pero también ser temido, y el temido no es porque sea malo, sino temido en el punto de ser respetado, para que de esa manera se mantenga esta distancia de quien gobierna sobre quienes son gobernados. Nos va a plantear que de alguna manera el bienestar del Estado va a ser responsabilidad del gobernante. No es una elección, es una responsabilidad que de alguna manera hará que deba lograr por cualquier medio ese fin, que es justamente el de lograr ese bienestar. Entonces, un gobernante muy prudente, muy minucioso, que va a tener en cuenta lo bueno, lo malo, no le va a servir para lograr ese bienestar, ¿sí? La moralidad, dice, y va a hablar de una doble moral. Hay una moralidad que es de los ciudadanos, donde sí podemos estar con esto de lo bueno y lo malo y la discusión. Pero hay otra moral, que es la del gobernante, que en pos de lograr el bienestar de la sociedad va a tener que tomar decisiones que no siempre van a ser las que
serían tomadas como lo bueno, ¿sí? Planteamos una idea. Si para la seguridad y el bienestar de mi pueblo tengo que imponer violencia para ir a la guerra y matar, la guerra como situación, e incluso la muerte como situación, es algo malo. Pero si no voy a la guerra, me atacan a mí, perdemos y pierde el bienestar. Entonces ven cómo tomar la decisión entre lo bueno y lo malo, si en realidad no sería lo correcto o lo incorrecto, ¿sí? Este planteo hace eh, que Maquiavelo diga, bueno, al final al gobernante se lo va a juzgar por los resultados. Y entonces los medios que utilice para lograr ese fin van a estar justificados por eso. Es muy complejo esta idea de que el fin justifique los medios, porque parecería entonces que no todos los medios serían los correctos, pero si el medio logra alcanzar el fin, entonces ¿será correcto o no? Si 150 días de cuarentena nos está permitiendo que por más que aumenten los casos, el sistema de salud está pudiendo sostener esta pandemia, entonces la acción es correcta. Bueno, pero no muchos están de acuerdo, pero el gobernante tiene que actuar para todos. El tema es, si esa decisión es parcial y ve solo una situación de la realidad y no puede verla toda, entonces la decisión sería correcta en partes. Pero ¿cuál es el objetivo? Lograr el bienestar y la salud de la población y que el sistema lo contenga. Entonces se está logrando, pero se deteriora económicamente, entonces no se está logrando. Sí, pero ese no era el objetivo. Lo pensemos también en función de lo que nos toca vivir, porque estar gobernando es más difícil que el estar cuestionando. Entonces, uno ve otros estados donde han tomado decisiones y su fin es claro, sostener la economía. ¿A costa de qué? Y a costa de que aumenten los enfermos, haya más muertes. Bien, ¿lo está logrando? Si lo está logrando, está cumpliendo su fin. Bueno, pero el camino no es correcto. Y entonces, lo bueno y lo malo no sería parte de un juego de la política, porque entonces limitaría la acción prudente del gobernante. Es una cuestión muy interesante para discutir, muy interesante como para de alguna manera analizar. Dice, la moral estaría más situada en lo que es la parte privada de los hombres, no en la parte pública. Más que nada cuando tiene que ver con cuestiones referidas al gobierno y al manejo de una población. Pensémoslo, lo vamos analizando, pero la idea de que el fin justifica los medios justamente une la cohesión y la coerción como medios posibles de poder lograr el fin. ¿Sí? Poder ponernos de acuerdo sirve muchas veces, pero en algunos casos sirve imponer en pos de lograr el fin que estamos persiguiendo. Avanzamos y nos encontramos con Max Weber, no Weber, Weber, ¿sí? Para los chicos de sociales, este pensador es harto conocido, lo vieron el año pasado en sociología. Para los de economía es probable que lo hayan sentido nombrar en alguna materia, pero no ha trabajado con intensidad como si fue trabajado en sociales. Max Weber va a hacer muchas cosas. Pensador, un economista, un jurista, un historiador, un politólogo, un sociólogo. Va a estar considerado dentro de los padres de la sociología moderna. Va a marcar un camino dentro del estudio de las sociedades. Y entonces, ¿dónde va a estar lo interesante del análisis que hace Max Weber? Podemos decir casi en el final del siglo XIX y en el comienzo del siglo XX. ¿Cómo analiza él la forma en la que los estados, en la que los gobernantes ejercen diferentes tipos de dominación a lo largo de la historia, y cuál considera él que es la más importante o la más adecuada para este mundo que viene de revoluciones como la francesa y que va camino a la transformación completa de nuevas formas de gobierno? Y entonces dice, bueno, habrá que mirar cuáles serán las formas de gobierno más adecuadas, analicemos, y hace un análisis y hace un recorrido histórico sobre las diferentes formas que
se fueron ejerciendo el poder a lo largo de la historia. Él va a decir que tenemos que pensar que el Estado, nosotros ya usamos a Weber para la definición de poder, y esa definición de poder, donde es una voluntad que se impone a otra sobre cualquier resistencia, la va a unir también con lo que él considera lo que es la política y lo que es el Estado, ¿sí? Entonces va a establecer que para él el Estado va a ser aquella comunidad humana que dentro de un determinado territorio reclama el monopolio de la violencia física legítima. Y vamos a hablar enseguida del concepto de la legitimidad y la legalidad. Pero es muy interesante esto de pensar que de entrada el Estado, la cabeza, el gobierno, tiene el monopolio del ejercicio de la violencia. O sea, tiene para sí, y es quien solamente se puede adjudicar para sí, la posibilidad de ejercer la violencia en caso de ser necesario, ¿sí? ¿Por qué no debemos confundir legalidad con legitimidad? Bueno, la legalidad es aquello que se hace en el marco de una ley. Entonces yo hago una ley, si actúo en función de esa ley, es legal. La legitimidad va a tener que ver más bien con el grado de adhesión que mi acción o mis acciones tiene con respecto a quienes va dirigido. Un gobernante elegido a través del sistema legal de votación, decimos que tiene un cargo dentro de la legalidad, porque ha llegado ahí por los mecanismos legales que se estaban establecidos. Ahora, muchas veces llega ahí porque los votos logrados de manera legal no eran totalmente dirigidos ahí, sino que en realidad no querían votar al otro candidato. Entonces, entre A y B gana A porque nadie lo quería votar a B. Entonces es un gobernante elegido desde la legalidad, pero que no cuenta realmente con toda la legitimidad, no cuenta necesariamente con la adhesión de todos aquellos que lo votaron, ¿sí? Y es mucho más compleja lograr esa legitimación, lograr la adhesión de quienes son los destinatarios de mis acciones, ¿sí? Muchas veces, y esto lo hablamos cuando también trabajamos los de rol de autoridad, hay autoridades que son legales, porque llegaron ahí por medio de elección, por mérito, por concurso, pero no cuentan con la legitimidad de los destinatarios de su acción, porque no lo reconocen como autoridad. Si bien siguió todos los pasos necesarios para lograr ese cargo y lo que están establecidos por ley, no necesariamente cuenta con la adhesión de quienes van a estar dirigidos por esta persona, por este conjunto de personas, ¿sí? Es muy interesante este juego de la legalidad y la legitimidad como para entender muchas cosas. Desde esta postura muchos dirían, bueno, hay acciones, por ejemplo, si yo hago una ley y esa ley nos podemos remontar incluso hasta determinados regímenes dictatoriales. Hay un aparato legal que permitía, por ejemplo, el exterminio de judíos. ¿Y eso lo hacía legal? Y dentro de ese marco legal, sí, pero no quiere decir que eso sea legítimo. ¿Por qué? Porque atentaba contra una gran parte de la población y había gente que ni siquiera sabía lo que sucedía. Y entonces no adhería, o adhería, pero sin conocer toda la verdad. Entonces ahí había un problema. No todo lo que es legal también siempre va a contar con la legitimidad de aquellos que son destinatarios, ¿sí? Volvemos con otra idea mucho más compleja también de lo que planteaba. Weber va a ser muy particular. Weber va a escribir para las clases altas, para que las clases altas entiendan por dónde viene la mano. ¿Por qué? Porque está viviendo una época en la que la política ha salido de las clases altas y se está convirtiendo en una política de masas. Las masas que están volcándose a las calles, que hacen protestas, que hacen marchas, que generan movimientos revolucionarios, son los que están tomando un papel preponderante en la política. Entonces es necesario que esos los poderosos empiecen a entender cuáles son los riesgos de la situación que se está viviendo, ¿sí? Porque la población se está emancipando, se está liberando. Va a analizar en su obra Economía y Sociedad diferentes tipos de dominación que se dieron a lo largo de la historia. Él va a decir, bueno, a ver, a lo largo de la historia nosotros tuvimos dominaciones tradicionales o legitimaciones tradicionales, que de alguna manera esta legitimación tradicional venía siendo por aceptar un poder que se mantiene así por siempre, ¿sí?
vivimos con un rey, esto fue así siempre, se morirá el rey, vendrá su hijo que será rey, se morirá ese rey, vendrá otro hijo, y aceptamos este tipo y legitimamos este tipo de orden porque es el que se ha mantenido tradicionalmente a lo largo de la historia, ¿sí? Va a plantear otro tipo de legitimación y de dominación que tiene que ver con la carismática. ¿Cuál es la carismática? Bueno, donde se acepta el poder de determinadas personas por la forma en la que estos llevan adelante y movilizan a sus seguidores, ¿sí? El carismático es aquel que va a tener una gran ascendencia sobre sus destinatarios, que va a ser líder por, de alguna manera, o por la devoción que genera sobre sus seguidores. Y entonces esto le va a permitir llevar adelante determinadas acciones que van a estar acompañadas por una gran adhesión de sus seguidores. Y hay una tercera forma de legitimación a lo largo de la historia, que es la racional o legal, que es donde a través de leyes y de acuerdos se logra de alguna manera legitimar determinadas situaciones. Lo que decíamos recién, ¿quién va a ser gobernante? Bueno, aquel que recibe más votación, más votos. Y se supone que quien recibe más votos es el que cuenta con mayor adhesión de la población. Salvemos lo del ejemplo de recién, que puede ser una particularidad, pero entonces la idea ¿cuál va a ser? Bueno, que cabe la posibilidad de que suceda esto, de que el elegido legítimamente no cuente con la legitimación. Pero teóricamente, si a mí me eligió la mayor cantidad de personas por sobre el otro, es porque esas personas se adhieren a mí, ¿sí? Y entonces hay un marco legal, racional también, que ha constituido la legitimación de ese poder que ostento. Me parece interesante como para analizar, ya nos adelantamos con un poquito, que Weber va a decir, bueno, a ver, ¿cuál será la mejor forma? Él va a plantear que por ahí la del carismático va a ser mucho mejor una forma de legitimación porque va a contar con mayor adhesión. El tema es que a posterior la historia va a decir que es muy riesgoso esta idea. Los líderes carismáticos también han llevado de alguna manera a generar determinados tipos de adhesiones a ciertos líderes, que después esos líderes terminaron actuando de una manera totalmente dictatorial, tirana, y entonces se vuelve como una mirada bastante particular. El que Weber va a decir, en tanto yo consiga la adhesión del pueblo, voy a tener todo el poder, voy a tener la posibilidad de influir sobre la voluntad del otro. ¿Ven? Y ahí está la relación con la definición de poder que veíamos antes. De alguna manera el ejercicio de la política en una mirada teórica de Weber va a ser el grado de influencia que yo tenga sobre la organización del Estado. Y entonces quien de alguna manera va a poder tener ese poder es el propio Estado, que tiene el monopolio del ejercicio de la violencia. Ahora, el líder carismático asume sabiendo que tiene ese poder, pero sabiendo también que tiene el consenso de quienes domina, porque lo siguen carismáticamente. Complejo de analizar, interesante de tener en cuenta cómo determinados líderes carismáticos pueden llevar adelante una legitimación de su poder, pero que a la vez se pueda volver totalmente contraria a los intereses que tienen sus seguidores, ¿sí? Y avanzamos con el último, con don Antonio Gramsci. Don Antonio Gramsci, un político italiano, nace ya a finales del siglo XIX, toda su vida política más intensa la va a tener en los comienzos del siglo XX, hasta que muere en 1937. Se va a adherir al Partido Comunista, va a ser un gran seguidor del pensamiento de Marx y de varios marxistas posteriores a don Carlos Marx, pero también va a ser muy crítico de algunos de esos postulados comunistas. ¿Dónde va a estar la clave de Gramsci? El analizar justamente la idea de hegemonía. Él va a acuñar el concepto de hegemonía como un nuevo concepto. Va a decir, bueno, de alguna manera, no es, decía Marx, hay una estructura del Estado que oprime a una clase oprime una clase por medio de otra. Es decir, en realidad las clases dominantes
controlan determinados aparatos, determinados dispositivos que le permiten manipular a la clase dominada. No solamente se da a nivel de una estructura estatal, sino que hay diferentes dispositivos culturales que permiten que las clases dominantes hasta logren mucho más poder que tener el gobierno. O sea, hay dispositivos que funcionan por fuera del gobierno, que pueden ejercer mucho más poder que el gobierno mismo. Esto lo vimos también cuando planteamos lo de manipulación y lo de dominación a través de los medios de comunicación, como de alguna manera quien ostenta tener el poder de los medios de comunicación, en muchos casos tiene mucho mayor poder de influencia sobre la sociedad que quien ostenta tener el poder de gobierno, ¿sí? Entonces, de alguna manera, Gramsci va a estar empezando a analizar esto, la hegemonía, la forma en la que las instituciones ejercen algún tipo de poder cultural sobre las clases dominadas. Y esto le permite también adhesión a esa clase dominada. Esto de que muchas veces la construcción de un relato. ¿Cómo se construye un relato? Bueno, porque hay un grupo de pensadores que piensa, que estructura una idea, que eso se transmite a través de la educación, que baja a través de los medios, y entonces hay la construcción de un relato que las clases que lo reciben, las personas que lo reciben, compran ese relato y por lo tanto lo defienden y adhieren a él. Y entonces comenzamos a creer determinadas cuestiones no porque nosotros estemos convencidos totalmente de ello, sino porque otros de alguna manera hicieron llegar por diferentes medios de relato que ya te hace dudar si es mentira. En tanto varios lo repitan, uno termina más convencido de que es real esa situación. Las prácticas hegemónicas tienen por objeto la formación del conformismo cultural, y ahí va a estar la clave de lo que dice Gramsci. Que uno tenga, o que las clases poderosas tengan la hegemonía de diferentes dispositivos culturales, va a permitir que de alguna manera logren su cometido, que es la de poder apropiarse de lo que se llama la opinión pública, concepto que también hemos visto anteriormente, ¿sí? Este ejercicio del poder que realizan las clases dominantes sobre las clases dominadas tiene esta particularidad, el utilizar la cultura, la educación como uno de sus principales dispositivos. Y ahí es donde aparece esto de la opinión pública vinculado con la idea de la hegemonía política. Cuando vos querés que la gente se convenza de esto que vos estás diciendo y no tenés el poder de adhesión, bueno, generás todo un relato alrededor de lo que vos estás haciendo para que la gente se termine convenciendo. Y entonces vos decís, la opinión pública me apoya. Y ahí empieza la discusión. ¿Quién construyó la opinión pública? ¿Quién es la opinión pública? ¿Es la opinión de todos? ¿O es la opinión construida por un dispositivo hegemónico que te hace convencer que es la opinión de todos cuando en realidad es la opinión de algunos? Pero como todos los que escuchamos parece que estamos de acuerdo, nos involucran dentro de esa opinión pública, aún casi sin siquiera haber procesado esa idea. ¿Qué logra la hegemonía? Y logra la adhesión, pero con medios de coerción, porque es un método violento esto de poder construir un relato donde yo termine uniendo el consenso de muchos, pero utilizando medios mucho más coercitivos, mucho más peligrosos también, ¿sí? De esta manera, lo que hace la hegemonía también es evitar que las clases dominadas se revolucionen, se vuelvan en contra, porque yo bajo y construyo un relato, y entonces de esa manera domino y estandarizo y limito que estos que están abajo puedan rebelarse, ¿sí? Porque la opinión pública está de acuerdo, y vos decís, yo no estoy de acuerdo, no, pero todos están de acuerdo, y vos vas preguntando, y volvemos con la idea de Dolina. Qué lindo sería dejar de mirar el espejo y preguntarle a los otros morochos que están al lado mío si yo soy morocho, soy rubio, porque me convencieron de que soy rubio. Entonces hay un relato construido que muchas veces compramos totalmente convencidos, pero que en realidad no es tan así, ¿sí? Eso es lo que se llaman los aparatos hegemónicos, estos aparatos, estos dispositivos culturales que de alguna manera están constituidos
a través de un sistema educativo, de las instituciones religiosas, de los medios de comunicación, de diferentes instituciones partidarias, políticas e ideológicas, bajan un relato para que la población lo compre y logren de manera coercitiva el consenso ante determinadas acciones, ¿sí? Bien, chicos, terminamos esta clase. Son largas estas clases, pero tienen la oportunidad de ir cortándome por autores. Esto les gustaría tener a ustedes en el aula cuando uno está hablando y decir, bueno, le pongamos pausa a Scrooge que se calle un rato. Bueno, lo pueden hacer ahora, está fantástico. A mí me sigue faltando el ida y vuelta con ustedes. Sé que estas clases en el aula me hubiese llevado mucho más tiempo poder realizarla, porque hay mucho más para analizar, poder haber trabajado con numerosos artículos. Pero al menos les dejo ideas pensando, ideas dando vuelta. Hoy vimos a Maquiavelo con el fin justifica los medios, este soberano que debe ser amado y temido por sus gobernados. Trabajamos a Weber y su idea de que existe la profesión de la política. Él va a distinguir, no es lo mismo vivir de la política que vivir para la política. El que vive para la política lo ve a la política como una profesión y entonces los fines que persiga van a ser mucho más nobles que el que vive de la política, ¿sí? Y entonces es necesario pensar una política en estado de la búsqueda de influenciar en el poder del Estado de manera profesional, de alguien que se dedica a vivir en pos de buscar el bienestar de los demás. Y don Gramsci con la idea de la hegemonía, que es una forma de que tienen las clases superiores de dominar a las clases inferiores. A lo largo de esta unidad hemos visto que la política no tiene una definición única. Hemos visto que la política se encuentra atravesada por diferentes elementos, la comunidad, la diversidad. Lo que sí tiene de claro la política, más allá de la idea de poder, de la coerción, del consenso, de la hegemonía, de la legalidad, de la legitimidad, de la dominación, más allá de todo esto, lo que tiene de particular la política, y ustedes lo han podido ver, es que no podemos ser fríos ante esto, ¿sí? Por eso yo dejo para terminar, así como veíamos la clase pasada, un pensamiento de Foucault. Les dijo esta idea de Gramsci: odio a los indiferentes. Creo que vivir es tomar partido. Quien verdaderamente vive no deja de ser ciudadano ni de tomar posición. La indiferencia es abulia, es parasitismo, es cobardía, no es vida. Por eso odio a los indiferentes. A la indiferencia es el peso muerto de la historia. Es la bola de plomo para el innovador en la materia inerte en la cual frecuentemente se ahogan los entusiasmos más esplendorosos. La invitación que tienen todas estas clases que hemos visto de la política a no ser indiferentes, a comprometerme, a leer, a pensar, a buscarle la vuelta a eso que estoy pensando, pero comprometerme. Ser ciudadano es ser político, pero tengo que ejercerlo. La ciudadanía me va a ejercer, la ciudadanía me va a permitir ejercer ese ser político. Y entonces ser indiferente no es un acto que en la actualidad ya sea posible de ser entendido. Para los primeros griegos que veíamos con Aristóteles, ser político era casi una obligación y una necesidad. Hoy ser político se vuelve una responsabilidad necesaria en nuestra vida ciudadana, ¿sí? No podemos ser indiferentes, comprometernos, leer. Hemos visto muchos autores. Si a ustedes les ha interesado algún autor en particular, me manda un mensaje y me dice: profe, me gustaría leer algo más de... Y yo le tiro sugerencia de algunos textos, algunos ensayos breves que están buenos para pensar en función también, por ejemplo, del agua fuerte que tienen que hacer con la profe Agostina. Chicos, termino hasta acá esta clase. No tienen que mandarme actividades. La próxima clase, trabajo práctico integrador, ya les llegarán las indicaciones de cómo será. Seguramente volveremos a probar con el dispositivo del múltiple opción. Les mando un abrazo grande, seguimos ahí, vamos a levantar ese ánimo, vamos a manejarnos con más ganas y los espero en la clase que viene. Nos vemos.